Nuevamente con ustedes el extra, un saludo lleno de bendiciones de parte del Señor para usted, hermano. Recuerde, el extra no pretende ser concluyente, solamente abrirle el conocimiento y darle más información para que usted vaya preparado a su escuela sabática. Nuevamente con ustedes, acá con nosotros nos acompaña el pastor Ibarra, el pastor y doctor Moral y un servidor como siempre, pastor Orelvis Herrera. Prepárate, estamos listos para pedir la bendición de Dios en esta hora. Le pedimos al pastor Ibarra que nos presente a Dios, invite al Espíritu Santo con nosotros. Oremos. Dios de amor y misericordia, al abrir tu santa palabra, rogamos que el Espíritu Santo, su comunión, su dirección e instrucción esté con cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos que verán esta grabación y te rogamos que el nombre tuyo sea siempre glorificado. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, nuevamente una segunda lección. Estamos hablando modelo para un mundo mejor. El pasaje que nos cautiva la atención, Levíticos 19, 18, y dice allí: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no lo dice Orelvi, lo dice Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo, pastores, que ese es el modelo para un mundo mejor. ¿Qué le parece si comenzamos comentando? Claro, acá? porque dicen que de todos los amores, tal vez el más grande es el amor propio. Entonces, Dios dijo, bueno, vamos a partir de ahí entonces. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice más, pero dice cómo. El término prójimo en español sería lo mismo, si vamos al latín, que próximo. Prójimo y próximo en latín es la misma palabra, exactamente la misma. Entonces, ¿quién es mi prójimo? La Biblia se hizo esa pregunta. Es el próximo a ti. Y no olvidemos que la persona más próxima a nosotros es nuestra esposa, nuestro cónyuge. Ese es tu prójimo más cercano. Tus hijos que salieron de allí como fruto del matrimonio son tus prójimos más cercanos. Y a partir de ahí se va extendiendo la familia, y los de la familia de la fe, y los de la familia, que todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Del planeta que vivimos aquí conjuntos. Así que el término prójimo puede tener distintos niveles. Así es. Vamos a avanzar con la lección. Recordemos cómo Dios se relacionó con hombres grandes de la fe, patriarcas del entonces, como Enoc, Abraham, Isaac, Jacob y otros. Dios les prometió a ellos grandes bendiciones. Dios les dijo: yo voy a hacer de ustedes grandes hombres, serán bendecidos, van a prosperar. Ellos caminaron con Dios y vieron la mano de Dios. Pero la mayor de todas las bendiciones que Dios le hizo a ellos después de vivir un mundo en pecado fue la bendición, la promesa del Mesías. Y todos ellos vivieron esperando al Mesías. Vamos a pasar a un punto interesante. Tenemos un Dios que ve todo, un Dios que oye, un Dios que está al tanto de nuestro clamor. Ya estamos hablando de un pueblo de Dios que estuvo cautivo en Egipto por muchos años. Y Jehová Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Cómo podemos hablar nosotros, valorar esta situación extrema que tuvo el pueblo de Dios en Egipto y cómo Dios estuvo al tanto aún de ese clamor del pueblo? Un Dios que oye. ¿Qué nos puede decir, pastor? Observen que los hijos de Dios pueden pasar también por la pobreza, y en este caso pasaron por la esclavitud. Es decir, Dios no impide, no podemos culpar a esos niños que nacieron en la esclavitud, que a lo mejor alguien diga, claro, como no devolvían el diezmo, por eso nacieron esclavos, ¿no? Sería una teología totalmente fuera de foco. Nosotros no debemos juzgar por qué la gente está en pobreza, por qué la gente es oprimida, porque en la Biblia no siempre los oprimidos fueron gente que se comportó mal, no siempre los pobres fueron gente que no se supieron administrar, pero que Dios siempre tuvo compasión, fuera una causa o fuera otra, fuera justa o no justa. A Dios se le ve expresar compasión
por aquellos que están en más necesidad y que pueden llegar a ser sus hijos, incluso sus hijos más fieles. Pueden llegar a un extremo de pobreza porque Jesucristo fue el más fiel de todos los hijos de Dios, el perfecto. Y Él vino a este mundo en un estado de pobreza. Él dijo que no tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza. Y creo que hoy en día hasta los homeless tienen dónde reclinar su cabeza. Pero Dios quiere que esa compasión que Él mostró, que refleje en nosotros, en la medida que la imagen de Dios esté en nosotros, vamos a reflejar esa compasión hacia esas personas. Añadiendo un poquito más, me atrevería a decir, utilizando el título de la lección del domingo como tal, el Dios que oye, que no es solamente el que está en necesidad, sino el que levanta su voz en clamor. Porque muchas personas se encuentran en esclavitud, pero no están clamando por liberación. Y lo podemos aplicar en el mundo espiritual también. ¿Cuántas personas no se encuentran hoy siendo esclavos del enemigo y no levantan su voz diciendo: Señor, apiádate de mí, que soy pecador? A esas personas yo no creo que son las que Dios está escuchando. Tienen la necesidad, pero no están clamando. Pero usando el ejemplo del pueblo de Israel, nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, ya ese sí estaba clamando. Era un pueblo que estaba diciendo: necesitamos un libertador. Y ese clamor realmente fue el que llegó ante los oídos de Dios. Pero estamos hablando de cualquier persona que se encuentre en dificultad, cualquier persona que se encuentre en esclavitud moderna, porque la esclavitud moderna, tal vez tenemos que hablar cómo es la esclavitud moderna ahora en el siglo XXI. Una persona que se encuentra, tal vez un padre de familia trabajando 2 y 3 trabajos, esa es la esclavitud moderna, y está clamándole a Dios y diciéndole: Señor, apiádate de mi familia, me duele la rodilla, no puedo con este trabajo, si dejo de asistir me van a botar, sin compasión. Ese clamor es el que Dios escucha de una manera especial cuando sus hijos están clamando por muchas necesidades. Amén. En este país, yo creo que la mayor necesidad, estamos hablando en el contexto de Estados Unidos, yo creo que como el pueblo de Israel estaba en esclavitud clamando, el inmigrante se encuentra clamando. Hay fotos desastrosas de lo que están pasando los inmigrantes en este país, los abusos que están pasando inclusive en las cárceles, las condiciones que no son humanas. Les permiten muchas veces bañarse cada 15 y 20 días. En el país donde más alimentación hay, no le dan la alimentación adecuada. Y ahí se encuentran en esas cárceles, muchas de ellas cerca de las fronteras, se encuentran personas, madres con sus hijos, clamándole a Jehová en este momento y diciendo: Señor, acuérdate de mí y líbrame de esta situación. ¿Qué podemos decir con un Dios que oye y están sucediendo todas estas cosas a nuestro alrededor? ¿Será que Dios ha cerrado su oído? Precisamente de eso se trata, pastor. Esta lección va a llegar a aquel que sufre. Estaba el pueblo sufriendo en Egipto, pero Dios escuchó el clamor. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Los guió a través del desierto. Pero en esa travesía Dios les dio instrucciones importantes. Porque no es solamente que Dios te saque de ese problema, sino que Dios te da instrucciones para que llegues al mejor lugar, que es la Canaán celestial. De esas instrucciones que Dios te da y le dio al pueblo, vamos a hablar en esta hora. Me refiero a los 10 mandamientos de Dios. Hablemos un poquitico, Pastor Moral, acerca de los 10 mandamientos en este contexto del pueblo de Israel. Un pueblo en sufrimiento, sin explicación, como decía el pastor Ibarra. Si vamos al contexto original, donde por primera vez en forma detallada se dio lo que nosotros conocemos por 10 mandamientos, solamente en el título que ponen los traductores se ve la palabra mandamientos. Porque si vamos literalmente, dice: habló Dios todas estas palabras. Pudo haber dicho mandamientos, no lo dijo. A nosotros nos gusta hacer de todo un mandato. Y yo no digo que no sean mandatos, pero originalmente
un dabar en hebreo, es una palabra que viene de Dios. Y noten que esta lección guarda mucha relación con la primera. Aparecen 10 dijo Dios, 10 dabar, la palabra creadora, que creó todo bueno en gran manera. Y aquí aparecen ahora 10 dabar, 10 palabras de Dios para crear un hombre nuevo, para crear un pueblo esclavo, convertirlo en un pueblo libre y un pueblo redimido. Y a veces lo vemos como mandamientos que nos oprimen, que nos quitan la libertad. Y justo Santiago le llama la ley de la libertad. Yo diría que son principios y palabras libertadoras. Las podemos convertir también en mandamientos, pero la idea básica y central es algo que vino de Dios y que tiene poder para transformar tu vida. Y me gustaría añadir a eso la secuencia y dónde fue dado. Primero se libró al pueblo, salió de la mano del faraón, el mar rojo se abrió y el Sinaí vino después. Esa palabra vino después, esos mandamientos vinieron después. Es decir, que la ley es para gente libre, para gente que ya está salva, que ya Dios lo redimió. Sí. Y podría añadir, porque estamos hablando de los que están en opresión. A esas personas que están en opresión, tengo toda la libertad bíblica para decir, no llegues a esa persona y no le des los mandamientos, darle un pedazo de pan. Darle un vestido para que se cubra. Si está en necesidad, ayúdalo. Si no tiene dinero, darle $20. No le dé los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, la palabra de Dios está hecha, como dijo el doctor Moral, en un tiempo específico. Cuando ya esas personas son liberados, la mayor necesidad del ser humano realmente es la de respirar. Y si yo me encuentro ahogándome, realmente lo que yo necesito es una mano que me levante y me restaura. Y después vemos toda la palabra linda y buena de Jehová. Y estos 10 principios, más importante que proclamarlos, y no quiero decir que no sea importante proclamarlos, Dios los proclamó, pero Dios los vivió, siempre los vivió, reflejaban su carácter. Entonces los 10 mandamientos, si lo vamos a tomar como los principios, que son revelación del carácter de Dios, que es como la Biblia los presenta, lo más importante es internalizarlo en nuestras vidas. Y nunca van a ser mejor internalizados que cuando le damos pan a un hambriento, que cuando le damos agua a un sediento, que cuando visitamos a un enfermo que está en el hospital, cuando vamos a ver a un preso en la cárcel. Yo creo que allí es cuando más estamos mostrando la ley de Dios. Porque al final de los 10 mandamientos solo hay 4 de la primera tabla que nos unen con Dios. Y los otros 6 nos unen con el prójimo. Así que Dios nos dejó hasta más cantidad de deberes para con el prójimo que para con él. Y muchas veces nosotros nos centramos tanto en Dios, pero la Biblia dice, si alguno dice que ama a Dios, a quien no vio, y no ama a su hermano, a quien ve todos los días, dice la Biblia, es un mentiroso. Por lo tanto, cuando Pablo resumió la ley, dijo que el cumplimiento de la ley era el amor. Por eso todo lo que el pastor Ibarra ha dicho como esencial realmente es el verdadero espíritu de la ley. Me gusta mucho ese enfoque, porque a veces decimos, no, mira que no robar, no matar, no. Pero recuerden que estos son principios, que cada uno de ellos se desglosa y se extiende de una manera infinita y abarca más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Todo el ámbito de nuestras actuaciones y de nuestros pensamientos está englobado en la ley, hasta el punto que se hace imposible guardarla. Alguien va a decir, bueno, esto no se debe decir. Pero cuando Pablo dice, la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Qué dijo Jesús de los buenos? ¿Cuántos había? No había ninguno. Pero cuando Pablo habló de sí mismo, dijo, soy carnal. Bueno, pero... vendido al pecado. Entonces la ley es espiritual y tú carnal. Es el antónimo de la ley. Vendido al pecado, cuando la ley es justa, y lo opuesto es el pecado, entonces nosotros somos lo opuesto a la ley. Y luego la exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo? Y él dice, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo. Entonces vamos a hablar de la ley, pero sin legalismo.
Y el principal legalismo es tratar de hacer por nosotros mismos, porque Israel cayó en ese legalismo cuando dijo: nosotros haremos y obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Díganme qué pasó después de esa frase. El becerro de oro. El becerro de oro. Y hablando de opresión, estamos hablando de los que están en opresión. Es interesante recalcar, me gustaría recalcar que la esclavitud no es el plan divino para el ser humano. La opresión del hombre para con el hombre no es el plan divino. Y hay muchas veces que se utiliza la palabra de Dios, inclusive cuando se utiliza el pasaje de obedecer a vuestros amos. Y son pasajes que se utilizan y siempre se han utilizado en la historia para el hombre apoderarse del hombre y hacer diferentes clases y decir: Jehová está de acuerdo con eso. Porque lo dice la palabra de Dios. Aparentemente debemos de tener cuidado con las cosas que Dios dice y cómo las dice. No vaya a ser que caigamos en una teología que realmente no es bíblica. Por eso cuando la lección dice un modelo a seguir, el modelo, si tomamos la ley de los 10 mandamientos y la llevamos como reflejo del carácter de Dios, entonces el modelo es Cristo. Porque el reflejo no es más que el original, y el original es el carácter de Dios. El carácter de Cristo, en la vida de Cristo nos salva. Cristo nos salva. Amén. La ley como tal no nos salva, pero Cristo sí nos salva. Él es nuestro Salvador y Él es el único que puede internalizar esos principios en nuestros corazones. Y observen una cosa: cuando Dios dijo sea la luz, fue algo constante y sonante. La luz no apareció tiempo después. Pero Dios dice: no dirás falso testimonio. No dice no digas falso testimonio. No dice no hurtes, dice no hurtarás. Noten ustedes que solamente hay 2 mandamientos que están en presente y en imperativo. Y es el sábado y es el de honra a tu padre y a tu madre. Porque habla de nuestros orígenes, de nuestro origen divino y de nuestro origen humano, creación y procreación. Fuera de eso, lo demás no es imperativo, y a veces nosotros queremos hacer una ley imperativa, y es una ley promesa. Es algo que con el tiempo Dios lo va a ir consiguiendo en nuestras vidas en la medida que nos relacionamos con Él. Cristo Jesús. Y vale la pena decir la función de la ley. La función de la ley es condenar, nunca ha sido salvar. La ley fue puesta como un espejo que nos condena cuando nos miramos. O sea, aquellas personas que piensan que la ley salva está en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia presenta solamente un Salvador y un intercesor, y su nombre es Cristo Jesús. El que nos libra de esa ley de pecado, de esa ley, de ese aguijón en nuestra carne, que el mismo Pablo expresó: ¿hasta cuándo? ¿Quién me librará? Evidentemente, y yo estoy muy de acuerdo cuando el pastor menciona que una de las funciones de la ley es condenar, porque en el juicio muchos van a ser condenados. Ojalá que no sea nuestro caso, ¿no? Pero la palabra ley en el Antiguo Testamento es Torah, y la palabra Torah implica instrucción. Es decir, que aparte de condenarnos en el día final, los que no hayan sido fieles, o cualquier día la ley condena el pecado realmente, pero la ley también instruye. ¿Ves? Es otra función de la ley también, instruir. Y el sentido básico de la palabra Torah es la instrucción, pero es la instrucción que viene de Dios. Pero noten que en la Biblia, si nosotros tomamos todo el contenido de la Biblia, lo menos que hay son así mandatos, porque es la historia, la salvación. Lo más que hay son historias de los hombres que hicieron lo bueno y lo malo, pero que Dios obró con ellos y Dios los transformó y los redimió. Hay más promesas, incluso profecías, que tanto hablamos de ellas. Hay doble promesa que profecía, más del doble. Entonces recuerden que los 10 mandamientos son promesas, porque al estar en futuro son promesas de lo que Dios va a lograr en nuestras vidas. Y si nosotros realmente dejamos que Dios obre, esto que estamos pidiendo de ayudar al necesitado, de servir al necesitado, es a donde Dios realmente nos va a llevar. De manera natural, por el caminar con Jesús. Amén. Ese es el punto. Amén. Interesante, este punto está interesante, pero tengo un extra de Jesús. Este no es mío. Este extra me lo dio el Señor en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40.
porque al parecer en los días de Jesús no se entendía cómo aprovechar y poner en práctica la ley. De pronto Jesús dijo, un momento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué resumen más lindo de la ley Y vemos hizo Jesús? cómo él va en la misma línea de lo que él proclamó en el Sinaí. Así Porque es. allá lo puso en futuro y acá también. Sí, amarás. Y dijo amarás. Y es un doble amarás. Uno por cada tabla de la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo en forma progresiva, en forma relacional. Y por otro lado, me llama la atención cuando él dice, en estos dos Se resume. se resume. Algunos han entendido que ya la ley de los 10 mandamientos no cuenta, sino que ahora quedan 2, pero un resumen nunca elimina el desarrollo. Como profesor, imagínense que yo esté hablando frente a una clase por 1 hora y después diga, les voy a resumir la clase y alguien crea que yo estoy desdiciendo todo lo que por 1 hora he dicho. Bien tonto fuera si hiciera eso. Un resumen no elimina el desarrollo, sino que lo confirma y lo trata de poner En una cápsula. en una cápsula. Eso es lo que Jesús hizo allí. Pero esa cápsula confirma todo lo que Todo antes lo se dijo. demás, sí. Y por eso Cristo dice que depende de esa cápsula. La ley. Depende toda la ley. Note que no está quitando la ley, sino que la está, como que la ley cuelga. Que esto otro cuelga de allí. Es la palabra que está en el original. Así es, a tu Que Dios. cuelga de ahí. Vamos a seguir después que Dios libera a este pueblo. Después que Dios los lleva, le da la ley y los va llevando a la Canaán terrenal. Pero allí estaban los esclavos, estaban las viudas, los huérfanos, extranjeros. Pero al parecer, Dios como le dice, acuérdate que fuiste extranjero. ¿Cómo? ¿Por qué Dios les dice acuérdate? Recuérdate que fuiste cautivo. ¿Qué pasa con el ser humano que Dios tiene que recordar? Rápido se olvida. Rápido. Ya en Génesis aparece ya. el copero. El copero. Se olvidó. Apenas llegó a la corte el faraón de Se nuevo. olvidó. Se olvidó de José. So, el refrán dice, con la gloria se olvidan Las memorias. Y ahí estamos viendo el egoísmo del ser humano. Cuando estamos en opresión, clamamos, 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 ayúdame, ayúdame. Pero estamos viendo inclusive en la parábola de Jesús en los deudores, que al otro se le olvidó que le habían perdonado. Y Sí. tomó el otro por el cuello diciendo, págame lo que me debes, ¿no? O sea, el ser humano es muy olvidadizo. Así es. Y sobre todo, olvidamos aquello que nos conviene olvidar. Aquello que alimenta la tendencia que el pecado nos ha dado de egoísmo propio. Porque generalmente no se nos olvida comer, no se nos olvida pedir nuestros derechos, ¿ves? Casi nunca esas cosas se nos olvidan. Pero sí se nos olvida que hay alguien por allá que no comió, ¿ves? Usted ve cuando reparten comida, pocas veces ve a alguien diciendo, oye, mira, a este no le han dado, a aquel no le han dado. Y hasta porque el egoísmo puede estar no solo en los ricos. Yo llegué a un lugar donde eran pobres a repartir unas bolsas de Navidad y ahora cada vez que vaya a repartir bolsas de esas, lugares así de extrema pobreza, tengo que tener cuidado porque se reunieron todos los pobres y yo traía una lista que me habían dado de 20 y me dijeron, pero usted es capaz de traer para 20 cuando aquí hay miles que estamos en esta condición, ustedes son gente mala. Y ya cuando yo vi que estaba en peligro mi seguridad, dije, bueno, ustedes me imagino que tengan un jefe, porque en todos lados hay un jefe. Yo le voy a dar estas 20 bolsas al Y que jefe se y la que el arregle. jefe se la arregla como pueda. Así es. Entonces tengamos cuidado porque el egoísmo, el pensar en sí mismo, está en la base, lo mismo del rico que del pobre que de la clase media. Y es cuando Dios internaliza sus principios en nuestros corazones que nosotros podemos empezar a ser diferentes. Y Dios hace referencia a que de la misma manera que nosotros una vez estuvimos en esclavitud y recibimos de gracia, que no nos olvidemos Así es. de obrar con misericordia con aquellos que en este momento están en la circunstancia más desventajosa, porque el Evangelio de Dios transforma. Y cuando comenzamos a caminar con Cristo Jesús, Él no solamente obra el bien en nosotros para ir al reino de los cielos, Él obra en nosotros de tal manera que tengamos en esta tierra 100 veces más y después la vida eterna. Es por eso que la vida de un cristiano es una vida en aumento.
Viene Cristo Jesús, que es la luz del mundo, y comienza a alumbrar todas las áreas de nuestras vidas que están en oscuridad. La primera es la del pecado, pero también la otra es la de las finanzas, la otra es la de la salud. Y cuando el cristiano prospera por la voluntad de Cristo Jesús y tal vez tiene una mejor posición y tiene un mejor trabajo y tiene una cuenta de banco un poquito más jugosa, Jesús está diciendo, acuérdate. Acuérdate. Porque yo recuerdo cuando estábamos en Cuba, la gente iba a las reuniones de oración, las campañas de evangelismo, se llenaba la iglesia, a veces estaban por las ventanas y se citaban semanas de oración, 2 y 3 al año. Y la gente venía a las 5 de la mañana y después por la tarde regresaba. Y aquí en Estados Unidos, y cuando me tocó vivir en España, cuando se hace una campaña, es más probable que van a llegar las visitas y que van a llegar los hermanos. Y si miramos el tiempo que aquí le dedicamos realmente a Dios, y el que le dedicábamos a Dios cuando estábamos en la pobreza, a veces tendríamos que decir bendita pobreza. No que seamos ricos, pero en la medida que elevamos nuestro estatus, muchas veces, sin darnos cuenta, nos alejamos más de la espiritualidad. Y poner a Dios en primer lugar, como es el lema de Oakwood, siempre lo decimos, Dios primero. Porque todo te lo puede dar Dios. Él es el único que te puede dar. Porque dice Dios, tú debes repetirle a las nuevas generaciones que vengan y decirle, yo era un arameo a punto de perecer. Cuando Dios me llamó, porque este pueblo surgió allá en Ur de los Caldeos, allá en Harán, en Siria, allá surgió cuando estaban a punto de perecer. Allí Jacob, que le quitaban todo. Labán le quitaba todo, era una esclavitud terrible la que tenía. Y de allí Dios llamó a ese arameo a punto de perecer y le dio 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. ¿De dónde sale ese pueblo? Que hasta el día de hoy es cabeza y no cola. Sale de una tremenda pobreza. Y si aquí hay una lección para los que están ya en prosperidad, que Dios le está diciendo, acuérdate, yo no quiero que siga esta lección sin hablar del pobre también, porque el pobre también se las trae, ¿no? Recuerda que el acuérdate es Dios el que nos dice, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero muchas veces el pobre utiliza el acuérdate como una manera de manipulación. O de exigir. Y decir, acuérdate cómo tú eres, señalando y diciendo para llegar y suplir sus necesidades. Así que si Dios le está hablando al que está en prosperidad, que tiende a olvidarse, también le está hablando el pobre y le está dejando saber, yo estoy al control de tu vida, yo voy a enviar los ángeles, yo te voy a enviar, yo te voy a sustentar, como lo hice con Elías, porque muchas veces el pobre, tratando de resolver por sus propios medios, lo que hace es se pone a criticar, se pone a juzgar, sin saber las circunstancias que están viviendo las otras personas en el otro lado de la ecuación. El mensaje de Dios es para los dos. Evidentemente. Y cuando Dios dice no juzguéis, no es que se lo dice a unos nada más, se lo dice a todos. Porque el rico es rico, no juzgue. Porque el pobre es pobre, no juzgue. Pero tú puedes ayudar desde el sitio donde estás. Como dice el himno, brilla en el sitio donde estés. Amén. Y hay aguijones en nuestra carne, utilizando el ejemplo de Pablo, que Dios ha determinado que se queden ahí. Que se queden ahí por el tiempo que Dios espera que se quede ahí. Porque esos aguijones, y puede que uno de esos aguijones sea la pobreza, Dios lo esté utilizando para que nosotros nos mantengamos en comunión con Dios, porque Dios sabe que si nos da las cosas en el momento equivocado, nos olvidamos de Dios y nos perdemos para siempre. Y evidentemente, y no siempre ayudar a una persona es darle lo que la persona quiere. Porque, por ejemplo, no hay nada mejor para sacar a alguien de la pobreza que darle educación. Pero tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres, ir a la escuela? ¿O quieres ir jugando? O quedarte jugando. ¿Qué va a decir? Porque me quiero quedar jugando. Pero lo que lo va a sacar de la pobreza, debemos cooperar también. Porque hay pobrezas que evidentemente vienen por circunstancias que no podemos controlar. Pero hay otras que vienen por vagancia, hay que decirlo, por vagancia. Y porque no se ha hecho el esfuerzo, el lado humano. Entonces no debemos amar estar en la miseria.
ni debemos exigirle al rico que supla para nuestra miseria. Porque a veces la iglesia se convierte en el lugar donde juzgamos al pobre como un maldito y juzgamos al rico como un ladrón. Y ni lo uno ni lo otro está bien. Hay una pregunta que yo hago y casi siempre se contesta mal. Hago la pregunta: si tú tuvieses, Pastor Orelvi, recursos ilimitados, ¿le darías a toda persona que te pide? No me conteste. Esa es la que yo hago. Y casi siempre la respuesta es sí. A todo el mundo que me pide le doy porque tengo recursos ilimitados. Pero si vamos a la Biblia, Dios es dueño de todo. Dios es nuestro Padre. Dios tiene recursos ilimitados y Dios no le da todas las cosas a sus hijos cuando ellos lo piden. Y si vamos al hogar, llegamos y vemos a los padres que muchas veces tenemos dinero en el banco, y lo digo por experiencia propia. A veces tengo dinero para darle a mis hijos y mis hijos me piden algo y no se lo doy, no porque no los ame, sino porque sé que si les doy eso que me están pidiendo va a ser para maldición de su vida. En otras palabras, no hay que darle a todo el que pida. Hay que consultar a Dios y Dios nos va a dejar saber cuándo dar y cuándo no dar, porque somos mayordomos de los bienes de Él. Y también somos administradores de los bienes que Dios nos dio a nosotros, pero de los que le dio Orelvi, el administrador es Orelvi, Sí, y de los que le dio a Isaac, el administrador es Isaac. Pero no pretendamos utilizar nuestra mayordomía para decirle al otro dame a mí cómo él tiene que usarlo. Oremos, enseñemos. Está bien predicar la palabra, Así es. pero dejar que sea el Espíritu Santo quien mueva los corazones. Porque la iglesia debe ser el lugar donde convivamos, ricos, pobres, clase media, no importa raza, cultura, no importa de dónde tú vengas. Si detrás del Calvario tú estás, Así es. dame la mano. Y mi hermano, Y mi Y hermano mi hermano serás. Me agrada mucho que ya estamos en el otro punto importante. Solamente nos falta mencionar la palabra diezmos. Hablemos acerca de los diezmos. Hermanos, Dios llevando al pueblo por el desierto, Dios desde el principio estableció una forma de benevolencia sistemática. Algunos dicen que el diezmo es la forma en que Dios tiene para decirte: Orelvi, deja ese orgullo, devuélveme a mí, no porque yo necesito ese dinero, sino es que de esa forma, ese orgullo, eso que todo es para mí, yo pongo algo para el servicio de Dios, de su obra y también del prójimo. Hablemos sobre el tema. Y es curioso que en física hay tres dimensiones que se resaltan mucho, que es el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, el tiempo, todo es de Dios, no solo el sábado. Todo el tiempo es de Dios. El tiempo es la vida. Pero Dios declaró que había un tiempo sagrado, santo. Ese es el sábado. El espacio, todo el planeta es de Dios, pero hay lugares sagrados donde se adora a Dios, donde dice Dios: esta es mi casa, mi santa casa. Y las cosas, todas son de Dios, pero hay cosas que Dios declara sagrado, como es el diezmo. Y es curioso que nos pidió más tiempo que diezmo, porque del tiempo nos pidió la séptima parte. Es más grande lo que nos pide de tiempo que lo que nos pide de diezmo, que es la 10ª parte. Pero lo que quiere decir es que, reconociendo que Dios es el dueño de todo el tiempo, de todo el espacio y de toda la materia, Él estableció estos principios para que nosotros vivamos como mayordomos, en codependencia con Dios. Esta palabra en psicología no viene muy bien, la palabra codependencia, pero si vamos a la relación con Dios, allí sí la podemos aplicar, en codependencia con nuestro Dios, como el único dueño, porque Él es el único creador y el único redentor. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es administrar. Y si alguien quiere ser prosperado, ponga a Dios en primer lugar. Ese es el concepto del diezmo. Y cuando Dios nos pide algo, no lo hace exactamente en las mismas cantidades. Se habló del tiempo, son cantidades diferentes al diezmo. Cuando Dios habla de nuestro corazón, pide el 100%. No pide ni el 90, no pide el 80. Cada vez que Dios pide algo, Él da ciertos principios que guían eso que Él está dando. Y es interesante que cuando estamos hablando del diezmo, el diezmo
lo mismo es para el pobre que para el rico, porque Dios no pide cantidades iguales, Dios pide un sacrificio igual. O sea, las proporciones está dado en el dinero, está dado en el diezmo. Ahora, el diezmo, hablando del diezmo, contestando un poquito la pregunta, el diezmo bíblicamente tiene un solo uso, y ese uso es que el diezmo es de Jehová. Ese es el uso. Ese es el uso, el diezmo es de Jehová. Ahora, vamos a romperlo un poquito, porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que es de Jehová, pero yo nunca le he traído el diezmo a Jehová. Yo lo he puesto en un platillo, yo lo he puesto en un sobre, yo lo he puesto en el internet, yo no he llegado y le he dicho, Jehová, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿En qué esquina vas a estar? Déjame darte el diezmo a Jehová, a no ser Abraham, que se lo dio directamente a Melquisedec, rey de Salem. Pero nosotros acá damos el diezmo. Sabemos que el principio es de Jehová, pero en la Biblia vemos, por ejemplo, que el diezmo se utilizó de diferentes maneras. David no utilizó el diezmo de la misma manera que lo utilizó Salomón, que se utilizó en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Ezequías y el mismo tiempo de Abraham, el mismo tiempo de Abraham. O sea que el diezmo, sabemos que el principio que es de Dios, pero ha tenido diferentes usos a través de la historia. Y aquí es interesante notar de que Dios trabaja con la humanidad. Dios trabaja con el reinado, Dios trabaja con las organizaciones y Dios le da cierta prerrogativa a cada organización ordenada por Dios para hacer diferente distribución de lo que le pertenece a él. Y Dios lo que nos mandó es a devolver el diezmo, no a administrarlo, porque en el pueblo de Israel ellos lo que tenían era que devolver el diezmo. La administración, Dios dijo, ustedes me lo dieron a mí y yo se lo di a los hijos de Leví. Ahí está. En aquella dispensación fue así. Y a ver quién protesta. Ajá. Dios no hace lo que Él quiere, Él no es soberano. Sí, Entonces hay personas que Dios hoy en día los ha encargado de la administración. Pero a veces una persona pretende que en vez de devolver el diezmo, lo que está es comprando unos derechos en la iglesia. Y como yo doy tanto, aquí las cosas se van a hacer así, de esta y de esta manera. Y el concepto no es la dominación. El concepto del mayordomo es alguien que se sujeta al patrón, que en este caso es nuestro Dios. Es lealtad, no es superioridad, no es tratar de establecer una supremacía, es ser leales. Y también para ser leales somos dependientes porque somos hijos del rey, del soberano. Muchas veces el diezmo fue utilizado para pagarle a los músicos, levitas, los que cuidaban la puerta o los diáconos. En ocasiones del diezmo se beneficiaron las viudas. Nosotros estamos en el contexto de la iglesia adventista y yo veo bien en principio lo que hace la iglesia adventista y lo que dice acerca del diezmo. La iglesia adventista dice, nosotros, la iglesia adventista, y estoy parafraseando, hemos designado a la conferencia local como el alfolí. Como organización tiene la prerrogativa de mirar la obra, ver cómo es mejor funcionar porque somos una iglesia mundial y en ese contexto estamos diciendo, hemos designado a la conferencia local como el alfolí. Pero en el momento que la iglesia adventista como organización dirigida por Dios se reúna y diga, hemos designado a la iglesia local como el alfolí, sigue estando en principios bíblicos. El principio es el mismo, solo que al aplicarlo, recuerden que una cosa es el evangelio eterno, que son los principios, y otra cosa es la verdad presente. Cuando traemos esos principios los normativizamos, los convertimos en normas para poderlos aplicar de acuerdo a las necesidades de cada generación. Imagínense cómo se va a utilizar el diezmo un día que estemos en persecución. A lo mejor todavía alguien trae algo, ¿no? No sé cómo lo va a ganar, pero Dios es grande, ¿no? Que venga y lo traiga, ¿cómo se va a utilizar? ¿Va a ser de la misma manera? ¿Cómo se va a utilizar, no? Entonces, en cada época, el principio es el mismo, pero la manera de aplicarlo y de implementarlo es un poquito diferente. Ahora, creo que cuando hablaste de diezmo, querías que también explicáramos la frase segundo diezmo. Segundo diezmo, exactamente. Porque si ustedes observan el diezmo que está en Levítico y Número y el que está en Deuteronomio, no se ve que es el mismo diezmo, porque diezmo lo que quiere decir es décima parte.
10%. Pero de un 100% podemos sacar una décima parte y otra décima parte del 90%, y ya son 2 diezmos. Entonces se ve que son diezmos diferentes y que Dios en ese segundo diezmo había pensado en las viudas y los pobres. Y había pensado no en el levita en cuanto a que se le asigne una porción, sino en el levita que como no tiene propiedad en Israel, Que Jehová sea su propiedad. que Jehová es su propiedad, y que entonces también ustedes todavía le inviten a ciertas cosas como es comer juntos, celebrar juntos. Se ve que Dios proveyó el segundo diezmo con unos usos más amplios, enfocado a los más necesitados, incluso enfocado a la alegría, porque Dios le dijo, van a venir 3 veces al año y van a celebrar fiestas. Porque en el Antiguo Testamento había más fiestas que lutos, la verdad. Porque Dios no dejó ningún día, no hay un solo día en la Biblia establecido como día de afligirse, que era el día de la expiación. Y sin embargo, fiesta había todo el tiempo. Y Dios proveyó que ese dinero también fuera para hacer actividades de alegría. Y hay personas que lamentablemente, cada vez que se hacen alegría y se hacen convivios y cosas así, sienten como que se está deshonrando a Dios. Y Dios quiere que también parte de nuestro presupuesto esté dedicado a los jóvenes, por ejemplo. Cuando hablamos de necesitados, tenemos que hablar de necesidades. Porque las necesitados no es nada más pasta de dientes, comida. Estamos hablando de las necesidades de los jóvenes, para recrearse, para que ellos encuentren en la iglesia el ambiente adecuado. Entonces a veces no hay el dinero para esas necesidades. Y entendemos que todo se debe gastar. Puede haber una persona que piense que todo se debe gastar en campañas de evangelismo, y entonces los niños no tienen dónde reunirse. Ni las viudas que comer. Las viudas no tienen que comer. Los jóvenes no pueden hacer un social porque precisamente que es derrochar el dinero. Pero recuerden que Judas pretendió utilizar el tema de los pobres para quitar el sentido de que una persona exprese su amor de una manera más amplia. Y cuando aquella mujer gastó aquel perfume de nardo, que no sé en qué pueda beneficiar en un campo de refugiados, perfume de nardo, ¿no? Y quisieron condenar a aquella mujer. Y Judas dijo, con tantos pobres, esto se podía haber vendido y haber ayudado a los pobres. Entonces tengamos cuidado también de enfocar mal el tema de los pobres, porque Judas utilizó el tema de los pobres contra un perfume que parecía un lujo, y Cristo le dijo, ¿sabes qué? Ella lo ha hecho para mi sepultura, para ungirme, porque ella me reconoce como el soberano, porque ese es el principio verdadero, que Dios es el soberano, y en este caso que le estaba redimiendo, y ella sabía que Jesús iba a morir, y dijo, déjame ungirlo ahora en vida. Y qué bonito que lo hizo. Y Cristo, fíjate, si elogió ese acto, Lo que ella hizo. que dijo, lo que ella hizo Será contado por en todas las todo gentes. lugar donde este evangelio se predique. Así es. Entonces el tema hay que contextualizarlo y buscar motivaciones correctas que no juzguen a los demás. Así es. Hemos sido bendecidos, hermanos. Ya estamos finalizando el extra. No sin antes recordarte, hermanos, que pertenecemos a un Dios que es lo máximo. Estás pasando por un momento difícil. Dios sabe lo que estás pasando. Así como Dios guió el pueblo desde el Edén hasta en Egipto, hasta la Canaán terrenal, nos guiará hasta el reino de los cielos. Pastor Ibarra, Pastor Moral, una última palabra para que se lleve a la clase. ¿Qué debemos decir? Yo por mi parte voy a decirle algo. Mi hermano, qué bueno es Dios. Lo ha pensado todo. Nos dio su palabra a través de los 10 mandamientos. Luego, por si yo no la entendía, me dijo, no, si te es muy complicado, mira, ámame a mí y ama a tu prójimo. Luego me dijo, mira, el diezmo está aquí. Pero luego también me dijo, yo soy un Dios que oye el clamor del huérfano, de la viuda, del necesitado, y siempre estaré contigo. Un extra para ti. Dios, cuando te pide algo, es porque quiere bendecirte, no realmente porque desea quitarte. ¿Recuerdas la experiencia de la viuda? Llegó el profeta y le dijo, sírveme primero a mí. Y la palabra de Dios dice que nunca le faltó a la viuda ni a su familia alimento en sus días. Te invito a que puedas confiar, porque fiel es el que lo ha prometido. Prueba a Dios y nunca te arrepentirás. Y el centro de todo es Dios. Por eso dice, ama al Señor tu Dios.
Y desde ese centro vamos a alcanzar toda la periferia, tu prójimo como a ti mismo. Y que Dios nos ayude a luchar por un mundo mejor. Amén. 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 Ha sido el extra para usted. Hermano, podemos decir en esta hora que el Espíritu Santo nos ha bendecido con su palabra una vez más. Comparte este mensaje desde la Universidad de Oakwood. Una vez más, Pastor Ibarra, Pastor Moral y un servidor. Hermano, Dios te siga bendiciendo. Nos veremos nuevamente en el próximo extra. Que Jehová nos guarde siempre en su nombre. Amén.